Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se estén cuidando. Bienvenidos a la última clase de ciencias, en donde vamos a ver un pequeño resumen de las partes de biología y química. Así como también vamos a resolver diferentes ejercicios para poderlos preparar de la mejor manera para su examen. Y bueno, resolviendo algunas preguntas de la tarea 4, eh, estas son de teoría. La primera pregunta dice: partículas pequeñísimas que viajan a grandes velocidades, las cuales se desplazan en línea recta proyectando sombras. Tal como lo definió Newton, la respuesta es los corpúsculos. La siguiente pregunta dice: la longitud de la onda es la distancia entre dos periodos de la onda y tiene unidades de longitud. Si bien la primera parte de este enunciado es falso y la segunda parte es verdadera. Y esto es debido a que la longitud de la curva es la distancia entre dos crestas de la onda, y estas se miden en metros, centímetros, kilómetros o en cualquier unidad de distancia. La tercera pregunta dice: una onda transversal se propaga a través de una cuerda, donde un punto de la cuerda vibra transversalmente a razón de 5 oscilaciones por segundo. Si la distancia mínima entre dos puntos de la cuerda que están en fase es 60 centímetros, determina la rapidez de propagación de la onda. En esta pregunta lo que tenemos que sacar es la rapidez. Y para sacar la rapidez tenemos que multiplicar la frecuencia por la distancia. Entonces, como vemos en el problema, la distancia son 60 centímetros, que es la distancia mínima entre los dos puntos de la cuerda, y la frecuencia, que son 5 Hz, ya que el problema dice que se mueve a una razón de 5 oscilaciones por segundo. Entonces, al realizar la multiplicación de 60 por 5, nos da 300 centímetros por segundo. Pero, como vemos en las preguntas, esto está en metros por segundo. Entonces tenemos que hacer una pequeña conversión de 300 centímetros a metros. Y esto es muy simple, solo dividimos entre 100 y ya nos da que la respuesta es 3 metros por segundo. Muy bien, pues bueno, el primer tema que vamos a repasar de biología, que no sé si se acuerden, pero bueno, es la célula y la estructura. Y bueno, como lo vimos antes, la célula como tal es la unidad base de la vida humana. Es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y como tal pues constituye a todos los organismos vivos. O sea, nosotros, los animales, plantas, somos organismos pluricelulares, donde muchísimas de estas células pues, es lo que nos compone. Dentro de las células hay dos tipos de células. Se llaman la eucariota y la procariota. La primera, que sería la procariota, en donde su nombre viene del pro o antes y cauron no es. Esto hace referencia al núcleo, es decir, las células procariotas no tienen núcleo como tal. No sé si lo pueden ver, pero pues no tiene. Estas células procariotas son las más simples y pequeñas, como les dije, no tienen núcleo definido y su material genético está pues, en el citoplasma. Estas son constituentes del reino Monera, que son más que nada bacterias, bueno, más que son bacterias, y la mayoría de estas células procariotas son unicelulares. Como tal, las células que nos componen nosotros son las eucariotas, que son estas. Aquí las células eucariotas son constituentes del reino Fungi, Protesta, Planta y Animalia, o pues cualquier organismo pluricelular está hecho de estas células. Y el nombre eucariota viene de verdadera nuez, haciendo referencia a que ya tienen un núcleo bien definido, como se puede ver aquí es el rojito. Y estas son más grandes y constituyen seres pluricelulares, como les había dicho. Y bueno, Ricardo les va a explicar la estructura. Bien, es como dice Mariano, esta es la estructura de una célula eucariota. Como podemos ver, la parte azul es el núcleo, está bien definido y es una de las partes más importantes de la célula, ya que en esta parte está toda la información genética. Otras partes importantes pueden ser las, el aparato de Golgi, que es como el sistema digestivo, y la mitocondria, que es como el motor, ya que es el sistema respiratorio de cada célula. Y bueno, ahorita vamos a dar la definición de cada parte. Pues, como dijimos, el núcleo es la parte central y es donde se aloja todo el material genético. También la membrana, que es la parte exterior de la célula, es el organelo que protege a toda la célula.
El retículo endoplásmico es la que se encarga de la síntesis de los carbohidratos y las proteínas y es como el generador de la energía. Este se encarga de producir proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar. Luego está el aparato de Golgi, que es el encargado de almacenar y distribuir las proteínas alrededor de la célula con la ayuda del retículo endoplásmico. Y la mitocondria, que es la encargada de llevar a cabo la respiración celular. Esta también da energía a la célula. Luego están los lisosomas, que son los encargados de la digestión celular y transforman las grasas y las proteínas en compuestos más sencillos para que otros organelos los puedan digerir. Luego están los cloroplastos, que estos solo los podemos encontrar en células de plantas o de vegetales y son los que contienen la clorofila, que es la que se encarga de darle el color a la planta y de realizar la fotosíntesis. Y finalmente tenemos las vacuolas. Esta está en la célula vegetal y ayuda a mantener el balance del agua en la célula. Es decir, es la que permite que se tenga un nivel adecuado de agua, ya que si se deja entrar de más, se pueden ahogar las células, o si se deja entrar de menos, se pueden morir. Y bueno, viendo las preguntas de este tema, la primera nos dice, se llama así a las células sin núcleo celular definido, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Y bueno, de los dos tipos de células que acabamos de mencionar, la procariota es la que no tiene un núcleo celular definido y su material genético está en el citoplasma. Y pues bueno, la pregunta 2 que nos dice que es el organelo de la célula eucariota en donde se encuentra alojado el material genético. Y bueno, la respuesta es la B, que es el núcleo. Ahí se encuentra todo el material genético. En cambio, como aquí dice la explicación, las procariotas pues, vienen en el citoplasma, lo acabamos de ver en la pregunta pasada. Bien, luego viene el tema de la reproducción celular. Esto es en general que las células se originan a partir de otra célula conocida como la célula madre. Y esta se puede dividir en dos o más células, que se van a llamar células hijas. Los seres vivos deben a este proceso el que puedan continuar vivos y que puedan seguir creciendo. La reproducción celular es la que permite la distribución de material genético y esta reproducción se puede dividir en dos tipos, la mitosis y la meiosis. En primer lugar tenemos la mitosis y esta cuenta con 4 etapas más importantes. Una célula madre se va a dividir en dos células hijas que van a ser totalmente iguales. En primer término tenemos la interfase, que es cuando todo el material genético se concentra en el centro de la célula. Perdón, en la interfase nada más la célula como que se va acomodando. En la profase ya es cuando todo el material genético se está concentrando en el centro. En la metafase todos se alinean en el centro y aparecen fibras de uso que van hacia los polos de la célula. En la tercera fase, llamada anafase, estas fibras de uso van jalando a los cromosomas hacia los polos. Y en la telofase, ya que los cromosomas llegaron a cada polo, se generan células distintas, perdón, dos células nuevas, que son iguales porque tienen el mismo material genético. Y bueno, aquí está más explicado. En la profase, la cromatina, que es el complejo de ADN y las proteínas, se condensa y se organiza en cromosomas que posteriormente se van y posteriormente la membrana nuclear desaparece. Luego, en la metafase, todos los cromosomas cambian su disposición y, como dijimos anteriormente, se alinean en el centro y se forman como en el ecuador de la célula. En la anafase, ahora sí los cromosomas se dividen justo por la mitad y cada sección se va yendo hacia un polo de la célula. Y finalmente en la telofase, ya que los cromosomas están en cada polo, se origina una nueva membrana alrededor de cada conjunto de cromosomas y se, se envuelve el material en el núcleo y aparecen dos núcleos nuevos, lo que da origen a dos células nuevas.
Bueno, el otro tipo de reproducción celular que hay es meiosis, que como tal es muy parecido a la mitosis. De hecho, nada más, bueno, lo más importante es que se repite dos veces. Aquí está meiosis uno y meiosis 2. Es como la diferencia principal entre meiosis y mitosis. Y por eso al hacerse dos veces salen cuatro células hijas. Entonces, la meiosis es repetir, o sea, hacer la profase uno, metafase uno, anafase uno y telofase uno, que son iguales a los de la mitosis, y los vuelve a hacer, otra vez, con el numerito 2. Y se dan cuatro células en vez de dos, porque pues, lo hace dos veces. Y también una diferencia es que en la mitosis las células hijas eran completamente idénticas a la célula madre. Aquí, por ser en reproducción celular de, pues, de células, de gametos, pues, de las células sexuales, se da una combinación de estas, de la cromatina dentro de las cromosomas, y por eso salen un poquito diferentes. Se alcanzan a ver aquí que es como azul oscurito, y aquí es un poquito de las dos, aquí también, y aquí es azul clarito nada más. Pero bueno, aquí viene un poquito más explicado las diferencias de la mitosis y meiosis, donde la mitosis es la que se encarga del crecimiento y reparación de tejidos, porque como las células hijas son idénticas, pues se multiplican y por eso reparan y por eso crecemos y por eso se da esto. Se transmite la información genética también en la mitosis, se pasa todo esto del ADN igualito, se da la generación de nuevos individuos y la continuidad de la vida. En la meiosis, por el otro lado, está la generación de células sexuales o gametos, que son los óvulos y espermatozoides, y aquí está la reproducción sexual y la diversidad genética, porque como les dije, se van mezclando, entonces se van dando nuevas combinaciones, y por eso se va dando más diversidad. Y bueno, algunas preguntas para recapitular todo de esta sección. Pues bien, la primera dice, ¿cuáles son los tipos de reproducción celular? Y pues la respuesta es mitosis y meiosis. La respuesta A no es porque la mitosis sí es un tipo de reproducción, pero la anafase es una fase. Igual, en la pregunta B, pues todas las opciones son fases. Y en la opción D, pues falta un tipo. La siguiente pregunta dice, una diferencia entre la mitosis y la meiosis es, como está subrayado en la pregunta B, es la cantidad de células hijas que se producen. Pues en la mitosis se dan dos células idénticas, dos células hijas que son igualitas, mientras que en la meiosis se dan cuatro células que solo contienen la mitad del material genético y son distintas. Bueno, el siguiente tema es el de teorías de origen de la vida. Que nos acuerdan, vimos tres, que eran la generación espontánea, la panspermia y la teoría físico-química. Bueno, la primera, que es la generación espontánea, nos explica que se sostenía una teoría antes en donde se creía que a partir de la materia inorgánica se originaba la vida. Depende cómo se sometiera hasta ciertos cambios físicos y químicos. Y se creía era una creencia pues, bastante antigua, donde la creían bastantes pensadores, pero después Louis Pasteur demostró que esto pues, era completamente falso. Y así postuló la ley de la biogénesis, en donde establece que todo ser vivo siempre tiene que provenir de otro ser vivo ya existente. No, la vida no se da a partir de materia inorgánica, tiene que ser, o sea, venir de fuerza de un ser vivo. Si, o sea, si un perro, pues, para, o sea, para tener cachorritos, pues o sea, viene de un ser vivo a otro ser vivo, igual con los humanos, igual un árbol, pues es un ser vivo y tiene semillas y de ahí sale otro ser vivo. No se acuerdan, era el experimento que hizo de las moscas en un frasco con la carne, donde cerró el frasco con la carne completamente para ver si de ahí salía pues, vida, siendo ya esta materia inorgánica, pues, estaba muerta, porque se pensaba que de ahí salían las larvas y por arte de magia. Y pues no, se dio cuenta que no, si estaba completamente cerrada, pues no salía ninguna vida, ninguna larva, ni nada. Bueno, la segunda es la de panspermia, en donde el término proviene de pan, que es todo, y sperma, que es semilla. Entonces, esta teoría plantea que puede ser posible que la vida en la Tierra se originara en alguna parte del universo y esta llegara a la Tierra en algún meteorito. Este es, esta teoría recae en que la vida bacteriana fue la que cayó en este meteorito porque es la que más resistente es. Y bueno,
nomás hay que tener en cuenta que la panspermia como tal es una hipótesis, no una teoría, porque como tal no, aunque parezca posible, y sí puede serlo, no, como tal no podemos comprobarlo, entonces no podemos tener pruebas de ello. Y bueno, la Y teoría... bueno, Ah, dale, dale. la tercera teoría es la teoría físico-química, que la postularon los químicos Oparin y Haldane. Oparin decía que a partir de sustancia inorgánica, bajo circunstancias muy específicas de energía, se podían sintetizar sin abiogénicamente o sin vida los primeros compuestos orgánicos. Y eh, la diferencia entre esta y la teoría de la generación espontánea es que la teoría físico-química aporta un argumento químico que se basa en las condiciones de la atmósfera pues, de la Tierra de hace miles de millones de años. Y bueno, esta teoría se fundamenta en el experimento de Miller y esto consistía en que se hacía un circuito en el que se calentaba agua para que se produjera vapor y este vapor se sometía a diferentes circunstancias de presión y de electricidad. Pues, al concluir este experimento se pudo observar que a partir de estas circunstancias que simulaban la atmósfera de la Tierra, se pudieron formar moléculas orgánicas en las cuales destacaron cetonas, aldehídos, ácidos y lo más importante, aminoácidos, que estos dan lugar a las proteínas, que son fundamentales para la vida. Y Bueno, bueno, las preguntas de este tema, la primera nos pregunta, ¿qué ley o teoría refuta la teoría de la generación espontánea? Como lo dijimos, es la ley de la biogénesis, que fue establecida por Louis Pasteur. Y pues él demostró con su experimento de las moscas que la ley de generación espontánea, bueno, teoría de generación espontánea pues, no era verdadera. La vida viene de seres vivos, no puede venir de materia inorgánica. La segunda nos pregunta cuál fue el resultado más importante del experimento de Miller. Y como lo acaban de decir Ricardo, pues son los aminoácidos. Este experimento fue el que apoyó la teoría de O'Brien-Haldane y demostró que bajo las condiciones químicas que se daban en la atmósfera hace mucho tiempo, sí podía darse lugar a que se crearan estos aminoácidos que son esenciales para los seres vivos. y bueno, el siguiente tema es la evolución y las teorías evolutivas. En sí, el proceso de evolución es el cambio o transformación gradual de algo, como un estado, una circunstancia o una situación. En la biología, el concepto de evolución es cuando se hace un conjunto de cambios que pueden ser más o menos graduales y estos son continuos dentro de las especies de organismos vivientes. Y este proceso de evolución da lugar a la aparición de nuevas formas de estas especies. Como podemos ver en el dibujito, pues podemos pasar de un simio a un humano con cambios graduales a lo largo del tiempo. Y bueno, hay varias teorías, las más importantes ahorita las vamos a mencionar, pero a lo largo de la historia el ser humano ha buscado entender este concepto de la evolución y pues vamos a ver las dos teorías más importantes. Bueno, la primera teoría es la teoría de Lamarck, que la cual, no se acuerden, pero vimos un video de esto, es la que propone que como tal los organismos antes eran un poco más simples y sencillos, y lo que fue determinando sus características fue qué tanto utilizaban o no utilizaban ciertos órganos. Por ejemplo, aquí está la foto de la jirafa, que pues, en algún momento esta no necesitaba tanto un cuello largo, pero pues, mientras se empezó a alimentar de los árboles que cada vez iban siendo más altos, pues tuvo que evolucionar y cambiar pues, el cuello como tal, para que fuera más largo. También, por ejemplo, propone que los patos, al no usar tanto las alas, porque pues, no vuelan, pues estas se atrofiaron y no las desarrollaron y no evolucionaron como tal. Entonces, pues, son como que no están ahí. Pero, por ejemplo, los que nadan, sí desarrollaron las patas para poder nadar bien. Entonces, eso es lo que propone Lamarck, básicamente, que las características genéticas que más se usan son las que se desarrollan y evolucionan, y las que no se usan como tal se atrofian y pues ahí quedaron.
también propone que cada vez que se desarrollen, estas que se pueden heredar. Entonces, si la jirafa desarrolló el cuello más largo, se lo puede heredar a sus crías. Aunque hoy en día esta teoría ha sido más refutada por ciencias más exactas, como lo es la genética. Pero bueno, la segunda teoría es la de Charles Darwin, que es la de selección natural. Escribió su libro del origen de las especies sobre esto y se basó más que nada en los pinzones de Darwin, que son famosillos. Entonces, aquí nos da el ejemplo de que, pues, como tal, Darwin propone que las, las variaciones genéticas se dan espontáneamente, sí, porque pasan y se dan diferente en cada organismo. Entonces, en el ejemplo de los pinzones, se dieron las diferencias en cuanto a los picos de estos. Entonces, estos tuvieron que adaptarse a su entorno y en cuanto a su alimento. Los que tuvieran picos más grandes y más cortos pues, podían comer semillas que eran más duras. Los que tuvieran picos más delgaditos y más finitos, pues podían tener, o sea, bueno, se alimentaban de flores o frutos o algo así. Y bueno, entonces Darwin dice que estas se dan espontáneamente, se adaptan y los que no se adaptan pues se mueren y se extinguen. Entonces por eso es la selección natural, se van seleccionando pues, por naturaleza los que sean más aptos para sobrevivir en su entorno y pues, continuar reproduciéndose. Y así se van seleccionando cuáles características sí funcionan y cuáles no. Y bueno, ahora unas cuantas preguntas. La primera dice, ¿qué teoría evolutiva afirma que el uso y el desuso de los órganos es lo que genera el cambio en las especies? Y como lo acaba de explicar Mariano, pues esta es la teoría de Lamarck. Como en el ejemplo de los patos, pues hay algunos patos, algunas como especies que usan más las patas para poder nadar, mientras que algunos desarrollaron más las alas. Depende de qué tipo de órganos es lo que usas más o lo que usas menos. La siguiente pregunta dice, ¿qué teoría evolutiva afirma que la existencia de la herencia de caracteres adquiridos? Y pues esta es la de Darwin. Como dijo Mariano, pues se dan mutaciones de manera aleatoria al momento de reproducirse dentro de la especie. Y pues cuando se dan estas pequeñas mutaciones dentro de cada individuo, pues estas se heredan cuando se reproducen. Sí, lo que Darwin dijo fue las que fueran sirviendo se van heredando. Aunque Lamarck también dijo que las que se fueran desarrollando sí podían como tal heredarse. eh, Darwin es más o sea, es más su punto de que se van desarrollando los que sirven y se heredan. Y por eso vamos evolucionando, todos los organismos vivos. Lamarck nada más era que se podían heredar, pero como tal, esto es más de Darwin. Ahí. Bueno, el siguiente tema serían los métodos de separación de mezclas. Como vimos antes, la mezcla es una unión de dos o más compuestos en una proporción variable. Esta es una mezcla en donde se juntan los compuestos de forma... Es una mezcla física como tal, no es química como lo es en los compuestos. Ahorita vamos a la diferencia. Bueno, importante de esto es que se pueden separar sus componentes por medios físicos y por eso pues, existen los métodos de separación. Ejemplos de estas mezclas, por ejemplo, es un pozole, que está compuesto de el caldo, la carne, los granos del elote, lechuga, rábano, lo que quieran ponerle. Y como tal, pues es posible separarlos, ¿no? O sea, si tú quieres, pues metes la manita y pues, vas sacando los elotitos, ¿no? Pero nadie lo hace, pero se puede. Y también, por ejemplo, sería la leche de chocolate. Como tal, aunque no se pueda separar con la mano, pues hay otros métodos que permiten que se separen estos dos compuestos, estos componentes, o sea, la leche y el chocolate en polvo como tal. Ahorita los vemos. Bueno, importante es que hay dos tipos de mezclas. Hay mezclas homogéneas, como lo es el pozole, los componentes se encuentran distribuidos. Ah, no, perdón, al revés. Las homogéneas son como la leche con chocolate o el agua con azúcar o con sal, en donde sus componentes están distribuidos uniformemente en una sola fase, entonces no puedes como tal verlo. Y luego están las mezclas heterogéneas, en donde sus componentes no se distribuyen uniformemente y se distinguen con facilidad, como el pozole, pues tú puedes ver, aunque por más que le mezcles, puedes ver claramente cuál es cuál. Aquí hay un ejemplo de una mezcla heterogénea, como el agua y el aceite. Es muy fácil ver si mezclas agua y aceite cuál es cuál. Y la homogénea, pues agua y sal.
si lo mezclas, hay un punto donde ya no puedes ver la sal. Y bueno, ahora vienen las diferencias entre disoluciones, coloides y suspensiones. En primer lugar, una disolución es aquella que se compone de dos sustancias que se van a llamar soluto y disolvente. Es importante mencionar que esto solo funciona con un líquido y un sólido. Al componente que está en mayor proporción se le conoce como soluto y el que está en menor proporción es el disolvente, pues es el que se disuelve. Y estas suelen ser mezclas homogéneas, o sea que solo tienen una sola fase. Luego vienen los coloides, que son sustancias que en un disolvente se disgregan, pero no se disuelven. Un ejemplo podría ser la gelatina. Podría parecer que es una sola fase, pero si le pasan un poco de luz a través de una gelatina, se va a poder ver que tiene pequeñas moléculas. Y luego vienen las suspensiones. Las suspensiones son mezclas heterogéneas formadas por un líquido y un sólido. Estas partículas son poco solubles, es decir, que no se van a poder disolver en el líquido. Entonces, pues vamos a poder ver varias fases. El ejemplo es el pozole, donde, por ejemplo, la lechuga no se disuelve en el caldo y podemos ver distintas fases. Sí, o por ejemplo también algunos tipos de cafés, por eso tienen que filtrarlo, como no es soluble el café en el agua, algunos, ¿no? Ya existe el café soluble, pero hay otros donde por eso tienen que filtrarlo. Y sí. Luego vienen las diferencias entre elemento, compuesto y mezcla. En primer lugar, el elemento es el más simple de todos. Son los que encontramos en la tabla periódica y estos no se pueden descomponer en ninguna otras partes. Luego vienen los compuestos. Estas son sustancias que es el resultado de la unión química de dos o más elementos. Es importante aquí mencionar la parte de que es una unión química. Y estos no se pueden separar con métodos físicos. Se necesitan métodos mucho más complejos. Luego vienen las mezclas, que es lo que hemos estado explicando en las últimas diapositivas, que es un material o una sustancia formada por dos o más componentes que se unieron de manera física, no química. Y además, las mezclas es fácil separarlas usando diferentes métodos físicos, como el tamizado, la decantación. Ahorita vamos a ver más ejemplos. Y Ujú. bueno, aquí hay algunos ejemplos de el elemento, por ejemplo, puede ser el hidrógeno. Un compuesto es el agua, que es la unión química de hidrógeno y oxígeno. Y una mezcla podría ser agua de limón, agua con sal, agua con azúcar. Y ya que estas sí se pueden separar de manera fácil. Ujú. Nada más también acuérdense que, por ejemplo, el elemento se representa por una o dos letras, aquí en este caso es la H, y el compuesto son por dos, o sea, por letras y números, por una fórmula como tal. Entonces es el H2O. Bueno, algunos de los métodos de separaciones de mezclas. Primero tenemos la decantación, que esta funciona para líquidos que tienen diferentes densidades y que no son solubles entre sí, como lo es el caso del agua y el aceite. Esta técnica lo único que pide es un aparatito parecido a esto, y en donde se pone la mezcla como tal y se abre esta llavecita que está aquí abajo para que así el líquido que queda abajo cae a un recipiente distinto y se separan. Bueno, el segundo es el método de filtración, en donde esta sirve para separar mezclas compuestas por líquidos y sólidos no solubles, como les dije, es el caso del café. Es decir, para separar estas mezclas se necesitan un embudo, como el que se ve aquí, y un papel filtro que atrape todas pues, las particulitas del sólido. Y así se separa poquito a poquito y ya tienes el líquido y el sólido atrapa el papel, el sólido se queda en el papel. Otro método de separación sería la separación magnética, pero esta nada más es útil cuando se quieren separar sustancias que tienen propiedades magnéticas de las que no tienen magnéticas. Como aquí se ve, se está separando, no sé, alguna partícula, digo, algún polvo o algo que tenga propiedades magnéticas, como puede ser pues, muchos, de, no sé, alguno que no. Y entonces se van pegando al imán estas y se separan poquito a poquito. Por último tenemos el de destilación, que es para separar líquidos que son solubles entre sí.
Lo que se hace aquí es hervirlos. Y como estos tienen distintas temperaturas, o sea, cada líquido tiene un punto de ebullición diferente, el que primero hierva pues, se va a evaporar y va a caer en el, pues, en otro recipiente. Y así se separarían, como puede ser el caso de el, el alcohol y, ¿cómo se dice? Y el agua, que como tal son dos líquidos que sí son solubles, pero tienen diferentes puntos de ebullición, por eso uno evapora más rápido que el otro y así se separan. Bueno, ahora algunas preguntas. Por filtración se podría separar. La primera opción dice azúcar y arena, la segunda agua y sal y la tercera hierro y arena. Y la respuesta correcta es que ninguna de las anteriores, ya que por el método de filtración solo se pueden separar líquidos con sólidos que no se puedan disolver entre sí. Y pues, como podemos ver, en la primera opción los dos son sólidos, en la tercera el agua y la sal sí se pueden disolver entre sí, y en la tercera opción los dos son sólidos. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se llama el método para poder separar el agua y el aceite? Como lo explicó Mariano, la respuesta es la decantación. Y si se acuerdan, este era el del proceso en el que se deja descansar los dos líquidos y uno va a quedar abajo del otro debido a diferentes características químicas y de densidad. Y con la ayuda de una llave en la parte de abajo del recipiente se pueden separar los dos líquidos. El siguiente tema serían los modelos atómicos, que como tal el modelo atómico es una representación estructural de un átomo que trata de explicar su comportamiento y sus propiedades. Y pues ha ido evolucionando según pasa el tiempo. Y bueno, el primero fue el de Dalton, que como tal Dalton proponía que el átomo era una esfera sólida, pequeñita, y esta era indivisible, pero o sea, como tal era como una pelota, pues, una pelotita de golf o algo así. Y que como tal decía que los átomos del mismo elemento tienen una misma masa y propiedades. Más adelante se descubrió, ya con Thomson, que es el modelo del budín de pasas, que por primera vez introduce las ideas de electrón con carga, que estos tienen carga negativa, o sea, que tienen que ver con otros que tienen una carga positiva. Como tal, Thomson proponía que los electrones estaban como tal incrustados en una esfera más grande, que era que toda esta esfera tenía una carga positiva. Y entonces así se balanceaban las cargas y se compensaban. Después ya Rutherford evolucionó más este modelo, en donde nos explica que los electrones como tal están girando en órbitas alrededor del núcleo, en donde están los protones, o sea, las cargas positivas. Estas cargas negativas están orbitando alrededor del núcleo. Este es el modelo que es como el sistema solar, si le sirve. También tenemos el de Bohr, que es un poquito más refinado que el de Rutherford, en donde ya se tiene diferencias de órbitas, porque cada electrón empieza, o sea, se tienen diferentes niveles de energía, en donde cada nivel tiene diferentes cantidades de electrones. Y pues sí, eso es lo que cambia, los niveles de energía. Por último está el de Schrödinger, que este modelo como tal se hace para, ¿cómo se dice? Como para resolver como tal pues, la posición de los electrones, porque como tal estos no tienen un patrón específico, entonces es muy difícil determinar dónde van a estar estos. Por eso propone este modelo que es 3D, imagínense que esto está en tercera dimensión, en donde se propone estas órbitas, o sea, como aquí la verde, esta gris y esta naranja, son como nubes. Y como tal, como no sabemos con exactitud dónde está el electrón, lo que propone Schrödinger es nada más decir, pues, sabemos que se encuentra dentro de esta nube. O sea, en qué parte de la nube no tengo la menor idea, pero está dentro de esta nube y ahí está donde puede estar el electrón. Y sí, eso es lo importante. Y bueno, ahora unas cuantas preguntas. También es conocido como el modelo del budín de pasas. Como bien dijo Mariano ahorita, es el modelo de Thomson, que es el modelo en el que ya se presenta una especie de galleta o de budín en el que la masa es positiva y las pasas, que serían los electrones, pues tienen carga negativa.
Luego viene, ¿cuál es la principal diferencia entre el modelo de Rutherford y el modelo de Thomson? Y pues esta diferencia es que el modelo de Rutherford sí considera los niveles de energía. Como acabamos de ver, los dos modelos presentan una especie de sistema solar. Sin embargo, el de Rutherford es un poco más refinado, como dijo Mariano, y sí considera los niveles de energía. Bueno, el siguiente tema es el de los enlaces químicos, que como tal un enlace químico es el proceso químico responsable de las interacciones que tienen los átomos y las moléculas de atracción entre ellos. Esto también es lo que da estabilidad a ciertos compuestos químicos diatómicos y poliatómicos. Y como tal existen tres tipos principales, que serían el covalente, el iónico y el metálico. El enlace iónico o electrovalente es cuando se transfieren electrones de un átomo a otro, es decir, uno le da el electrón a otro y se forman aniones y cationes. Un anión es aquel que recibe más electrones y tiene una carga más negativa, y un catión es el que dona electrones y tiene una carga más positiva. Es importante mencionar que este tipo de enlace solo ocurre entre átomos que son metálicos y no metálicos, y consiste en una transferencia permanente de los electrones. El segundo es el enlace covalente. Este consiste en cuando dos átomos que no son metálicos comparten los electrones. A diferencia del enlace pasado, aquí la transferencia de electrones es temporal, solo se están prestando al mismo tiempo los electrones, y pueden ser simples cuando se prestan un solo electrón, dobles cuando se prestan dos y triples cuando se prestan tres. Y bueno, el tercero es el enlace covalente coordinado, que es cuando dos átomos comparten a la par electrones, pero solo uno lo está dando. Es decir, a diferencia del pasado, aquí uno está como regalando, no lo regala, pero lo presta de más. O sea, mientras está el enlace, como que este pierde el electrón, pero cuando termina el enlace lo recupera. Y por último tenemos el enlace metálico, que se da únicamente, como dice su nombre, entre átomos que son metálicos y pueden ser del mismo elemento. Aquí los núcleos de los átomos se juntan mucho, por lo que es muy difícil separar estos átomos. Y bueno, aquí, como está aquí el dibujito, en el enlace iónico, podemos ver que el electrón rojito, que pertenecía al sodio, se pasó al cloro de manera permanente. Luego podemos ver en el covalente que el hidrógeno está prestando los electrones con el carbono. Y pues, por último podemos ver cómo los átomos de los metálicos están muy pegados y son muy difíciles de separar. Bueno, la pregunta de este tema, la primera nos dice que ¿en qué tipo de enlace químico se forman aniones o cationes? Como lo acabamos de ver, la respuesta es en los enlaces iónicos, en donde uno da un electrón y el otro lo recibe. Se ceden electrones como tal, no se prestan como en los otros. Entonces, y el átomo que gana electrones se vuelve anión y el que los pierde se vuelve el catión. La segunda pregunta nos dice, el enlace covalente se da entre átomos y ocurre una transferencia de electrones. La respuesta sería que en el enlace covalente se da entre átomos no metálicos con no metálicos. Y como tal en él no ocurre una transferencia de electrones. ¿Se acuerdan? Nada más se los prestan, no se los transfieren como tal, lo comparten. Entonces es importante recordarlo. Y bueno, finalmente tenemos el tema de balanceo por tanteo. Y aquí, pues si lo simplificamos mucho, el procedimiento consiste en identificar qué elementos tenemos en la reacción, luego seleccionar uno de estos compuestos y pues anotar cuántos átomos de cada elemento tiene este compuesto. Esto lo repetimos con todos los compuestos que forman parte de la reacción, y se van ensayando distintos coeficientes para cada elemento para ver que tanto del lado izquierdo como del derecho de la reacción se tiene el mismo número de elementos.
Y bueno, como podemos ver en este esquema, podemos ver los distintos elementos. Podemos ver el sodio, el oxígeno, el hidrógeno y el cloro, tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la reacción. Unos son reactivos, otros son productos. Y en azul podemos ver los coeficientes, en verde podemos ver los subíndices de cada elemento. Y bueno, en rojo podemos ver el estado de agregación, que esto no influye mucho en los ejercicios de balanceo por tanteo, así como la adición, que tampoco, pues es nada más el signo de la suma. Y bueno, ahora vamos a hacer unos ejemplos. Para hacerlos nada más vamos a cambiar rápido para que podamos escribir. Y ¿ya se ve? Ya está cargando. Ya estuvo. Va. Bueno, aquí vamos a seguir el método que acabamos de mencionar. Entonces, podemos escribir los elementos que tenemos. Por un lado tenemos el hierro, tenemos hidrógeno, tenemos sodio y oxígeno. Y del lado izquierdo tenemos los mismos. Del lado izquierdo, de la parte de los reactivos, no sabemos cuánto hierro tenemos, ni tampoco los demás elementos porque el coeficiente no lo sabemos. Pero del lado izquierdo, perdón, del lado derecho sí estamos seguros que tenemos dos hierros, porque aquí este subíndice nos dice, y sabemos que tenemos tres azufres y tenemos 12 oxígenos, porque este 3 multiplica tanto al oxígeno como al azufre, y del hidrógeno aún no sabemos nada. Pero bueno, aquí ya sabemos que tenemos dos hierros, y del lado izquierdo el hierro no se ve afectado, no afecta nada más, entonces podemos escribir que también tiene dos. Del lado derecho, el del lado de los productos, sabemos que tenemos 12 hidrógenos. Para poder tener 12 hidrógenos del lado de los reactivos, necesitaríamos tener un 6 aquí, ¿no? Para poder multiplicar 6 por el 2 del hidrógeno. Entonces aquí ya tendríamos 12. Al multiplicar también tendríamos 6 de los azufres. Acá, perdón. Eh, sí, ahí tendremos 6. Y luego de la parte de los oxígenos, del lado derecho, tenemos... Ah, perdón, me equivoqué. Vamos a empezar otra vez. Ok, rápidamente. Del lado de los productos tenemos dos hierros, de eso estamos seguros. Tenemos 12 oxígenos y tenemos 3 azufres. Los hidrógenos no lo sabemos. Entonces, del lado derecho podemos escribir en el coeficiente dos hierros, porque estamos seguros. Y para poder tener 3 azufres y 12 oxígenos, aquí necesitaríamos un 3. Necesitaríamos un 3 en este coeficiente. De esta manera ya tenemos, este 3 multiplica a un azufre y ya tenemos 3 de cada lado y tendríamos 12 oxígenos de cada lado. Ahora, si multiplicamos este 3 por los dos hidrógenos, tendríamos 6 de este lado y para tener 6 de este lado necesitamos multiplicar por un 3 aquí. Para tener 3 por 2, aquí 3 por 2, ya tendríamos 6 hidrógenos. Ahora, en otro ejemplo, tenemos distintos elementos. Por un lado tenemos Mn y tenemos oxígenos. Y del lado derecho tenemos los mismos, pero los tenemos repartidos de manera distinta.
Este está un poco más difícil porque no estamos seguros de ninguna forma, perdón, de ninguna cantidad de elementos. Entonces aquí vamos a aplicar un poco de tanteo. Si del lado de los reactivos pusiéramos un 2, por ejemplo, tendríamos 4 MNs y tendríamos 14 oxígenos, porque el 2 multiplica los subíndices. Entonces vamos a intentar esta forma. Entonces, para del lado derecho poder tener esta misma cantidad, deberíamos de poder poner un 2, perdón, deberíamos de poner un 4 de aquí para que multiplique el mn y ya tendríamos 4 mns y tendríamos 8 oxígenos. Pero para poder tener los 14 que nos hacen falta, a este oxígeno que está solito, debemos de poder multiplicarlo por un 3. Y de esta manera tendríamos otros 6 oxígenos. Y si sumamos 8 más 6, pues nos va a dar 14 oxígenos. Aquí hay un pequeño error en el ejercicio. La respuesta debería de ser 2, 4, 3. No 2, 2, 3. Pero fue un pequeño error. Pero pues aquí tenemos el método correcto. Y eso sería todo por nuestra última clase, la clase de repaso. Espero que hayan aprendido y repasado pues, todo lo necesario para su examen y les deseo mucha suerte. No sé si Mariano quiere decirles algo. Pues sí, sería todo por hoy. Última clase, bueno, y todo por el curso. Gracias a todos. Ya solo queda presentar su examen. Les deseamos mucho éxito. Pues espero les haya servido todo lo que les hemos enseñado. Igual nada más tienen una última tarea. Y creo que se las van a mandar. Entonces ni siquiera tengo que sí, hacerlas. Pero pues, sí, sería todo. Muchísimas gracias.